Y a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, que hoy, como desde hace varios días, saludamos a la distancia, vía telefónica. Hacemos esta mesa de análisis, saludamos a Fernando Acuña, a la doctora Leticia Santoyo, también a Salvador Leal. Le decíamos hace unos instantes que el tema de hoy es la ley de amnistía. ¿Por qué? ¿A quién beneficia? Y también pues abarca a los llamados presos políticos. Hay quienes dicen que es un acto de humanidad, hay quienes señalan que es un distractor porque se encuentra en medio de una pandemia y se reúnen en medio de una pandemia para darle libertad a los presos, cuando dicen pues estamos en medio de una crisis sanitaria, económica, y se debería de buscar o de reunirse para llevar apoyos a los mexicanos. ¿Será un acto de verdadera justicia social? Fernando Acuña, iniciamos contigo, ¿te parece? Muy buenos días y saludándote a la distancia. Fernando. Sí, Claudia, muy buenos días y bueno, también buenos días al auditorio, aquí saludándolos y bueno, pues en primer lugar pidiéndoles que se cuiden en sus hogares y que no salgan al menos en lo más indispensable. Pero mira, en el tema de la amnistía me parece muy importante y quisiera hacer un breve recuento histórico. Esto de la amnistía, recuerdo yo el gobierno de López Portillo, cuando se dio una amnistía era dirigida esencialmente hacia los presos políticos que habían participado en las luchas radicales, político-militares, en la guerrilla urbana y rural. Entonces, bueno, se dio así se le puede denominar perdón político por parte del Estado mexicano para aquellos luchadores sociales que se habían ido a las armas, ¿no? En México, a la lucha armamentista, a la lucha guerrillera. Eso fue, me parece que en los años 80, aquí en nuestro país. Hoy se plantea esta amnistía que tiene varias vertientes y como tú bien lo señalas, muy interesantes. Porque, por un lado, bueno, se da en un momento de crisis sanitaria total a nivel global. Me parece que en algunos otros países, aparte del nuestro, también han tomado medidas de esta naturaleza, que busca, pues, preservar a la mayor parte de algún segmento importante, ¿no?, de la gente que está purgando condenas, y sobre todo aquellos que son condenas menores, que no han asesinado a nadie, y algunos de ellos, incluso algunas gentes provenientes de etnias del país, indígenas, por motivos políticos. Entonces, bueno, ese es el escenario que se plantea actualmente. Aquí en Tamaulipas, el tema de la amnistía pasa por el asunto del encarcelamiento del exgobernador Eugenio Hernández Flores. Me parece que eso es lo que le pone de alguna manera picante, ¿no?, al tema aquí en Victoria, aquí en Tamaulipas, particularmente. Entonces, bueno, ahí lo que vemos que se podría dar o que ya se estuviese dando en este marco de la amnistía. Recuerden ustedes que el líder de los senadores del PAN, el señor Mauricio Curi, originario del estado de Querétaro, que por cierto se le considera como el delfín del gobernador Francisco Domínguez para la próxima gubernatura. Bueno, él ha estado presionando y ha dicho una y otra vez que, pues, digamos que ha estado descalificando, ¿no?, esta ley de amnistía, que por cierto pues, acaba de ser aprobada con la maquinaria legislativa, con la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Pero, volviendo al tema tamaulipeco, me parece que pues hay ahorita podrían darse, nosotros no lo sabemos, nadie lo sabe, cabildeos en las alturas de la política tamaulipeca y de la Federación, llámese Andrés Manuel López Obrador, llámese Secretaría de Gobernación,
Hay una estira y afloja, es decir, por ese caso específico, ¿no? Me parece que es el que podría estar ahí generando polémica. Y bueno, pues habría que esperar cuáles serían los resultados. No podemos adelantar, no podemos decir si estará bien o estaría mal. Lo que sí sabemos es que esta ley de amnistía que acaba de aprobarse podría beneficiar, te decía, a gente que hubiese cometido delitos menores, y entre ellos también a gente a la cual se le considerara preso político. Ahí tendría que enmarcarse la categoría de acuerdo a lo que considerara el gobierno de la República. Si el caso del exgobernador Fernández Flores está dentro, aplica y estaría dentro de esa categoría. Gracias, Fernando Acuña. Bueno, pues es la interrogante. Estas preguntas han surgido a raíz de que se da a conocer y de que se aprueba esta ley de amnistía. Vamos en este momento también y saludamos a la distancia a la doctora Leticia Santoyo. Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Saludo a los radioescuchas de ORT Noticias, también a mis compañeros Salvador Leal y bueno, ya escuchamos a Fernando Acuña. Un saludo, Fernando. En tu opinión en relación a esta ley de amnistía, decíamos, ¿no? A quienes beneficia, hay quienes lo ven como un distractor, hay quienes dicen que es un acto de verdadera justicia social y bueno, surgen las interrogantes y sobre todo porque se ha aprobado en medio de una pandemia cuando señalan que se deberían de haber reunido, pero para buscar apoyos, ayuda en cuanto a cómo enfrentar los mexicanos esta crisis sanitaria y crisis económica. Leti. Muy bien, intentaré ser un poquito concreta con todas estas ideas porque realmente tiene muchas aristas y tiene muchas formas de verlo, tiene ventajas, tiene desventajas y tiene una fuerte crítica. Hablemos de que la ley de amnistía pues nace con la finalidad de otorgar el perdón a personas procesadas o con sentencia ante tribunales del orden federal, pero que no sean reincidentes, que no tengan delitos graves, y que hayan tenido un proceso con ciertas irregularidades. Ya Fernando habló un poquito sobre algunos de los riesgos, pero de acuerdo a la esencia se habla de que podría beneficiar a personas que hayan abortado o personas que con alguna discapacidad permanente, que sean del fuero federal pero que estén ligados a pobreza extrema o vulnerabilidad, o que hayan sido obligados por su pareja o por la propia delincuencia a cometer el delito. ¿A quienes no beneficia? Bueno, según la esencia de la propia ley dice que no beneficiará a quienes son reincidentes, homicidas, secuestradores, que hayan cometido lesiones graves, violación, violencia por armas, feminicidas, guachicoleros y delincuentes por robo. Eso es lo que dice. Las de las mayores críticas que estamos ahorita analizando pueden ser justicia social. Realmente podemos hablar de justicia social. No creo que tengamos enfrente en este momento capacidad para analizar la parte de justicia social cuando estamos exactamente en esto, en medio de una fase 3 declarada por COVID y donde están muriendo mucha gente y donde nos hacen falta tantas cosas que el presidente parece que le son menores a todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué en este momento? Pues bueno, pues tenemos que recordar que hemos vivido de caprichos en esta administración. Este es un capricho más del presidente. Es un compromiso que tenía con ciertos correligionarios, compromiso de campaña, es un compromiso personal. Llamar a todo el Senado de la República para que apruebe esto mediante un mayoriteo como se ha hecho, meter una planadora contra la oposición que pues prácticamente a la oposición ni la escuchan ni les ven, simplemente no existen. Hablamos de que estamos en una etapa muy álgida de un presidencialismo muy ligado a autoritarismo, porque pues simplemente no hay oposición al presidente. La sesión presencial pues expone no solamente a los senadores, es una falta de respeto en todas las medidas de sana distancia, es una falta de respeto a los senadores y a todas sus familias, a los trabajadores del legislativo. Entonces,
la justificación que se da es que se van a despresurizar los penales. Sin embargo, pensemos un poquito de quiénes son los que van a dictar las medidas para que se aplique la amnistía. Pues dice la propia esencia de la ley que van a ser jueces especializados en amnistía. ¿Y quiénes van a ser los jueces especializados? Pues ellos van a ser asignados por el Consejo de la Judicatura Federal en un máximo de 60 días a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación. Estamos hablando que esto va a ser mayo-junio, lo cual podríamos pensar que en julio-agosto estarían ellos revisando expedientes y posiblemente, en el mejor de los casos, en agosto-septiembre estarían empezando las liberaciones por la ley de amnistía. Estamos hablando que la parte álgida del COVID va a ser mayo y posiblemente ya junio ya estemos saliendo de la fase, bueno, esperemos que así sea, ¿verdad? Que es en la fase grave, el pico más alto de COVID. Por lo tanto, entonces, realmente la justificación queda sin efecto. Si estamos hablando de que todavía estamos en un proceso, la justificación pues se disolvió completamente. Eso es decir, como que en resumen, Claudia, lo que podría yo decir al respecto. Gracias, Leti, por este comentario, por este análisis. Vamos rápidamente también a escuchar la opinión de Salvador Leal, a quien saludamos a la distancia. Salvador, muy buenos días. Claudia, buenos días y buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros Leti y Fernando. Mira, lo estoy escuchando, la ley de amnistía tiene sus altibajos y subidas y bajadas, por decirlo. Pero para mí, en lo particular, y no van a decir algo, es una palabra, no lo digo yo, lo dicen otras personas en México, pero bueno, yo lo he calificado a López Obrador como un predicador. Entonces, él desde su pupitre, que las conferencias mañaneras, dicta lo que tiene que hacer y eso se hace, porque tiene mayoría absoluta. Y yo las mayorías absolutas en las cámaras de diputados o de senadores las catalogo como denigrantes a veces, o pestilentes, por lo puedo decirle de esa manera, porque hacen lo que ellos quieren a través de un presidente. Pero mi idea o mi punto de vista de la ley de amnistía para las personas que tienen delitos menores, que les faltan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, pues, o 8 meses, no sé hasta el punto de vista de las estadísticas o cómo le van a hacer para determinar, pues, si todavía le falta 1 año, pues es mucho tiempo, ¿verdad?, para que salga de un reclusorio. Pero yo voy más allá, Claudia. Desgraciadamente, esto todo se maneja de manera política. Esto, señor, al ser esta ley de amnistía, es juntar votos para su partido, para él mismo, porque él como se maneja, no se le dieron la revocación de mandato para este año o el otro año, pero sí va a tener esta posibilidad con esta ley de amnistía, que su partido se beneficie con esas familias que se van a sentir agradecidas, independientemente que tengan un problema de salud, una posible discapacidad, pero representan votos para una elección pasado mañana o después. Creo que es una ley de amnistía electorera para mí de manera particular, porque pues él está tomando todo de una manera muy a ligera, cuando ustedes mismos lo han dicho, mis compañeros, tú, Claudia, la noticia, de que estamos en la pandemia, en la contingencia más grave que se tiene, no nomás en México, sino en el mundo, y este señor sale con una ley de amnistía en México, porque pues para él es más importante, cuando estamos viendo todavía agresiones a las enfermeras, a los médicos, a los hospitales, que no llegan los medicamentos, que no llegan los insumos para atender esto. Entonces creo que para mí en lo particular esta ley de amnistía es una ley electoral de beneficio político para su partido, porque la apoyaron, como dije, mayoría la tiene en demasía, junto con sus aliados o sus partidos satélites, o sus diputados satélites que sirven de vaivén, incluyendo la coordinadora. Ahí la coordinadora tiene 40 diputados locales, diputados federales. Jamás se habla de ellos, pero ellos votan según las condiciones. Yo creo que él no tiene problema para que el señor presidente y los diputados federales, incluyendo los senadores, saquen esta ley de amnistía, como ya la sacaron. Creo que debe verse de esa manera, de manera político. Desafortunadamente todo se ve así, como lo de la pandemia, lo del INSABI,
todo se maneja políticamente, recursos, está por en medio de una pandemia, es para que salgan estas personas para evitar más contagios, pero y los que estamos afuera, pues sí, no vemos que anden fumigando en los estados, en los municipios, todo esto, y él ya una ley de amnistía, pues para mí, lo digo Claudia, es una ley electoral para beneficiarse ellos, tanto él como su partido, en las próximas elecciones. Gracias, Salvador Leal, también por este comentario. Bueno, el análisis en este momento. Tenemos llamadas, comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias, que también, bueno, participa con nosotros en esta mesa de análisis. Si me permite, Fernando Acuña, Salvador Leal y la doctora Leticia Santoyo, vamos a escuchar uno de los comentarios que nos hace llegar, y es el profesor Polo. Lo escuchamos. Voz y opinión ciudadana en ORT Noticias. Buen día. Pues la ley de amnistía quizás si lo hubieran dado en otro momento estaría muy bien. Y lógico que está bien, porque hay muchos presos que pues están todavía sin juzgar y sin deber gran cosa. Pero pues ahorita se toma de otra situación. ¿A qué van a salir? Si acá van a estar encerrados como quieran en su casa, a lo mejor sin alimentos, ahí sea lo que sea, pues tienen su alimento. Pero bueno, como se comenta, a lo mejor es otra situación, distracción del gobierno X, ahí ellos se lo analicen. Ese es mi comentario, profesor Polo, gracias, saludos. Gracias, profesor Polo, también por su comentario. Decíamos, la pregunta queda en el aire. Hay quien dice, es un tema de salud, porque el argumento de la Cuarta Transformación es que la ley de amnistía pues evitará contagios por coronavirus en la cárcel. Hay quien señala que es un distractor, y hay quien menciona que es un acto de verdadera justicia social. Se lo dejamos en la mesa de análisis, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando del tema. Volvemos. En Fundación BBVA buscamos a los jóvenes más talentosos para apoyarlos con una beca. Si estás por entrar a primero de secundaria en escuela pública, tienes promedio mínimo de 8 y necesitas ayuda económica para continuar tus estudios, aplica por una de las becas BBVA para chavos que inspiran. Inscríbete en la convocatoria nacional del 27 de abril al 24 de mayo de 2020. Hazlo en www.fundacionbbva.mx. Una de las becas puede ser tuya. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Y regresamos a esta mesa de análisis. Vamos con Fernando Acuña. Fernando, se dice que en política nada es casual y tampoco gratis, tomando en cuenta este tema, Fernando. Sí, mira, Claudia, quisiera puntualizar en una opinión que tal vez no sea, no haya coincidencia con mis compañeros, pero creo que en el caso específico de las cárceles, de la situación en que se encuentra el hacinamiento, sobre todo, todos sabemos que el sistema carcelario penitenciario en nuestro país pues adolece todavía de muchas insuficiencias, de muchas fallas, y una de ellas es sin lugar a dudas el hacinamiento, la sobrepoblación en que se encuentran los ciudadanos, las personas que están purgando condenas. A partir de ahí sí me parece muy humanitario que pues sí liberen, que desahoguen un poco la población, porque
si bien es cierto que hay ahí delincuentes de gran peligrosidad, también hay personas, incluso muchas de ellas, como lo decía ahorita, bueno, el ciudadano, señor Polo, hay muchas de ellas que tienen problemas ahí en sus procesos administrativos de carácter legal, en cuanto a sus condenas. Muchos de ellos, para decirlo en una palabra, están purgando condenas injustas, y todavía no se define si son culpables o no. Algunos de ellos, podríamos decir, parte de esa población. Entonces sí es justo que se les libere, ¿verdad? Porque entonces estaría midiendo con el mismo rasero a todos los que están ahí encerrados. Eso es por un lado. Por el otro, en lo que se refiere al tema de la cuestión política, bueno, pues ahí es natural el juego de los partidos. Creo que, como ya te dije anteriormente en otras colaboraciones, estamos en medio de una pandemia y, sin embargo, los políticos, los gobernantes, pues no quitan la mirada de la elección federal del año que viene. Entonces, por supuesto que hay ahí estiras y aflojas, y las estrategias de ellos en lo que se refiere a la lucha por el poder, pues finalmente, irremediablemente, contaminan este tipo de temas, ¿no? Y de escenarios, como es la emergencia sanitaria, el hecho de desahogar, de liberar presos por cuestiones de estricta humanidad, de lesa humanidad, pero también, bueno, ahí se politiza el tema, por lo que yo te digo, ¿no? Porque pues ahorita muchos los actores políticos que están en el escenario juegan de alguna manera al error, y esto politiza irremediablemente pues el tema. Gracias, Fernando Acuña, y por esta participación, por este análisis. Y vamos con la doctora Leticia Santoyo, con Leti Santoyo. Por un lado, escuchábamos el análisis de Fernando Acuña, Leti, y bueno, el argumento que da la Cuarta Transformación es que la ley de amnistía evitará contagios por coronavirus en prisión, que decía Fernando, bueno, pues es que existe una sobrepoblación, pero por el otro lado, los detractores también dicen, bueno, esta ley que beneficia a los delincuentes, y cuestiona el por qué al ciudadano productivo, en este momento, en medio de una pandemia, se le amenaza con encerrarlo y sancionarlo si anda en la calle, y por el otro lado, pues al reo se le abre la puerta en la cárcel. Sí, coincido contigo, Claudia, en torno a lo que mencionabas ahorita. En esta vida nada es gratuito, ni siquiera podemos decir que lo que estamos respirando es gratuito, ya nos llega casi facturado. Pero en política, pues tampoco nada es casualidad. ¿Quién nos garantiza como sociedad que en la aplicación de los criterios no se den actos de corrupción? Hay muchas suspicacias sobre esta ley. Ya hablé de ventajas y desventajas, pero vamos a hablar ¿qué esconde la ley de amnistía? Seguramente a estas alturas te puedo asegurar que a alguien va dirigido, y es el pago de compromisos también contraídos con anterioridad a la administración. Antes de subir, esto ya tenía nombres y apellidos para recibir el beneficio de la famosa amnistía. Hay que recordar que en alguna de las esencias o del espíritu de la propia ley dice que la ley se aplicará para que los que ya hayan sido sentenciados con fecha anterior a lo que es la ley de amnistía, por lo cual coincido también con Fernando que tiene mucho que ver con algunos presos políticos de los años 80, un poquito a lo mejor anteriormente, gente que de alguna manera cometió algún delito sin que haya sido grave o un crimen. Entonces, coincido completamente. Nada es gratuito, ni tampoco casual. Gracias, la doctora Leticia Santoyo. Con eso cerramos, con Leti, y saludándole a la distancia. Y ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, vamos también con Salvador Leal, que ya escuchábamos hace unos momentos su participación, pero bueno, también esta misma situación y esta misma interrogante, Salvador. Dicen que en la política nada es casual y tampoco gratis, que los pasos y las acciones de cada uno de los políticos siempre son calculados
y encaminados a un fin en particular. Así es, como lo decía Claudia, y coincido con mis compañeros y contigo, porque esto, como dices, nada es casual, todo lleva un mérito, y el mérito es electorero, así lo veo yo y lo repito otra vez. Entonces, esto me queda claro que se están utilizando de manera política todo, desafortunadamente o desgraciadamente de esa manera lo hacen, llevar agua a sus molinos por su parte, cada quien, y el predicador de México, López Obrador, pues es estratégico, en esa forma lo está haciendo para pues beneficiarse políticamente a su partido y él mismo, porque pues tenemos, como lo hemos repetido, la pandemia, una crisis económica muy grave de los empresarios, los microempresarios, inclusive se puede hablar ya de una pandemia alimentaria. Imagínate las condiciones que vamos a estar. Pues sí, entonces creo que se deben de hacer leyes, pero pues para sacar al país adelante, pues sí, hacen cosas de construcción de aeropuertos y que se han criticado mucho, se perdieron muchos millones de pesos, en fin, hay una serie de adjetivos y calificativos con las acciones. Él anda en campaña, creo que sigue haciendo su proceso político electoral desde las mañaneras, él dicta lo que se tiene que hacer y los mexicanos tienen que aceptarlo. En cambio, pues los demás gentes que están pidiendo que los ayuden, aquí en el propio estado, en México también, los microbuseros, los mariachi, los músicos, todo el mundo se está quejando porque todo está paralizado. Y aparte, confinado en tus casas. Entonces, como decía el señor Cruz, pues sí, tiene razón. Ellos están ahí, tienen alimentación, tienen la seguridad, la atención. Pues van a salir y van a estar en sus casas guardados. Yo no digo que no, pues no es lo mismo estar en ese lugar que en las casas. Entonces sí creo que debe de ver, las condiciones son adversas por la pandemia y que esta ley de amnistía la considero electoral totalmente. Gracias, Salvador Leal, también por este comentario, por este análisis. Ahí acaba de escuchar usted estas reacciones en torno a esta ley de amnistía. Por un lado, pues la Cuarta Transformación habla de las bondades de esta ley, que también uno de los argumentos es que favorece al que no tiene recursos, al que no tuvo para defenderse. Pero también, también es cierto que va a beneficiar y van a obtener su libertad personajes con sendas fortunas, con acciones famosas y que, bueno, solamente de esta manera van a poder reintegrarse a la sociedad y bajo esta circunstancia. Así se aprueba la ley de amnistía, como ya le hemos platicado, en medio de una contingencia. Se cuestiona el por qué el ciudadano productivo se le amenaza con encerrarlo y sancionarlo si anda en la calle por la pandemia y al reo se le abre la puerta. La pregunta se la dejamos a usted también para su análisis. ¿Un tema por salud, un distractor o un acto de verdadera justicia social? Con eso cerramos. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Gracias a Fernando Acuña, lo escuchábamos, a la doctora Leticia Santoyo y a Salvador Leal. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.